Muy buenas noches, amados. En esta noche preciosa de julio 21, miércoles, una noche hermosa que el Señor nos ha dado. Somos los pastores Sebastián y Ivonne Jurado de Yadá Christian Ministries desde la ciudad de Mesa, Arizona, enviándoles un abrazo, un saludo fraternal a cada persona que nos ve. Y estamos bien contentos nuevamente, ¿verdad? Otro día que estamos contentos porque tenemos nuestra familia aquí, mis padres, mi hermano y su esposa. Y acabamos de venir de una reunión familiar que tuvimos el fin de semana en California. Y de verdad que le tenemos que dar gracias a Dios por nuestras familias, ¿verdad? Qué bueno es ver el amor de los tíos, los primos. Muchas veces que no nos vemos por meses, inclusive años, pero siempre el amor está ahí como si nos hubiéramos visto hace 15 minutos. Así que démosle gracias a Dios por nuestras familias, que Dios los bendiga a todos y les enviamos un saludo a todos nuestros familiares también que nos ven y nos apoyan en este ministerio. Esta noche comenzamos con una serie, una serie nueva sobre los encuentros con Dios, diferentes personajes de la Biblia, de cómo tuvieron un encuentro con Dios, cómo impactó sus vidas, de la misma manera que cuando usted y yo tuvimos nuestro encuentro con el Señor, cómo cambió nuestras vidas, ¿verdad? ¿Y cuántos pueden decir gloria a Dios y gracias por alcanzarme, por llegar a mi vida a tiempo? Porque de verdad que la vida es tan difícil, siempre lo he dicho, tenemos situaciones diariamente y sin Él yo no me imagino, ¿verdad? Porque en Él tenemos esperanza, en Él tenemos nuestra ayuda y en Él tenemos paz. Así que busque un papel, un lápiz, donde va a escribir para que tome notas, porque esta noche el Señor va a utilizar, estoy seguro, a un siervo de Dios que tenemos por invitado, nuestro hijo Isaí. Así que quiero abrir con una oración para presentarlo al Señor y presentar este servicio. Amén. Padre Santo, gracias, Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia dándote gracias nuevamente por este día y por todas tus bendiciones, Señor, la familia, el hogar, la provisión, los alimentos, Señor, todo lo que tú nos das, Señor, y las cosas de las que nos libras, que ni siquiera nos damos cuenta diariamente. Gracias por las fuerzas para trabajar, gracias por la salud, gracias por tu presencia en nuestra vida y sobre todo, Señor, gracias por ese sacrificio tan hermoso en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Y esta herramienta tan hermosa, la Biblia, que nos ayuda, Padre, a vivir nuestras vidas en paz y con buenos frutos, Padre. En el nombre de Jesús te presento a Isaí, mi hijo, que va a traer la palabra en esta noche, pidiéndote, Señor, que seas tú usándolo de una manera sobrenatural. Gracias por su vida, porque desde el momento en que nació, desde antes de nacer, ha sido una bendición para mi vida, Señor. Que sea de igual manera bendición para aquellos con los que Él se cruza, Señor, y que esta semilla de la palabra que va a ser sembrada, que dé fruto al 100% en cada uno de los que la escuchan. En el nombre de Jesús te lo presentamos a ti, reconociendo que por nuestras fuerzas nosotros nada podemos hacer y que necesitamos de ti en cada momento y cada día. Prepara las mentes y los corazones de las personas que van a escuchar esta palabra, Señor, para recibirla con gozo, Señor. Abre el entendimiento y que podamos ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te la pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias, Señor. Isaí, ¿puedes pasar por aquí? Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a Isaí. Isaí, el piso es tuyo. El piso. Y la silla también. La mesa. Thank you. Amén, gloria a Dios, aleluya. Déjame, sí, se ve bien la cámara. Ok, gloria a Dios. Dios ha sido más que bueno, iglesia, así que el Señor puso en mi corazón empezar esta nueva serie de un encuentro con el Dios vivo que nos lleva a nuestro propósito. Así que estoy contenta por lo que Dios va a estar enseñando a través de esta serie. Ya acabamos de terminar, la última serie fueron los desiertos y la última que tuvimos la vez pasada también era sobre las ciudades de refugio, Cristo como el refugio eterno. Así que si no ha tenido la oportunidad de ver estas series o otras de los mensajes que llevamos también los días domingos, le invitamos a que pueda visitar nuestra página de internet www.yadatcm.org y ahí pueden encontrar todos nuestros mensajes y también en nuestra página de YouTube. Así que no sé, como decía el pastor, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, ¿verdad?, de ese momento tan especial cuando tuvieron ese encuentro genuino con el Señor.
cuánta paciencia, ¿verdad? El Señor tuvo con nosotros. Por lo menos yo lo puedo decir en mi vida. Amén. Algunos nacieron en el Evangelio, como han sido mis hijos, pero yo no nací bueno, prácticamente sí, ¿no? En el Evangelio, pero no fue hasta mucho más tarde que tuve ese encuentro genuino con el Señor, como le pasó al profeta Samuel, que dice la palabra que él estaba desde niño, la madre lo dejó ahí para que ministrara en el templo, pero él solamente ministraba en el templo, él no había tenido un encuentro todavía con el Señor. Y cómo fue ese encuentro tan hermoso que le llevó a él a ser el que ungiera al rey David, gloria a Jesús, y ungiera, ¿verdad? A Saúl, a David, y cómo Dios usó a este profeta en sus tiempos, una manera bien hermosa. Así que estamos pasando a veces, que hay personas que tienen ese encuentro con el Señor porque están pasando por momentos difíciles, por momentos de desesperación, que ya no pueden más con su vida, y entonces prueban a Dios. Y eso es bueno, porque qué bueno que lo probaron. Eso también fue mi caso, que yo estaba ya en mi vida tan vacía que trataba de llenarlo con tantas cosas y nada me funcionaba, nada me satisfacía, hasta que yo dije, no, yo tengo que hacer algo, yo voy a probar a Dios, y fue la mejor decisión que tuve para mi vida. Gloria a Dios por eso. Así que a veces el Señor se nos presenta, el Señor es el que nos está buscando, Él es el que está buscando el corazón del hombre. Gloria a Jesús, pero a veces somos nosotros que no queremos escuchar ese llamado, no queremos abrirle la puerta de nuestro corazón, ya sea por temor, porque se nos ha dicho tantas cosas que no son, y eso nos tiene como prejuiciado. Y dice, no, porque si yo, como los jóvenes, ¿verdad? Si los jóvenes, no, ¿cómo vas a ir a la iglesia ahora? Como una canción que hay, ¿verdad? Para la iglesia, que te invitaron para la iglesia, ¿cómo va? Para ahí yo no voy, ¿verdad? Y es porque a veces la misma juventud piensa que el servir al Señor es para los viejitos nada más, o las personas que están mayores, que no, ellos no tienen tiempo para servir al Señor. Y qué hermoso que hay un joven que entrega su vida al Señor y que desde joven Dios lo comience a usar para grandes cosas. Amén. Así que en esta nueva serie, como le puse, un encuentro con el Dios vivo te lleva a tu propósito, vamos a estar estudiando varios personajes de la Biblia según el Señor lo ponga en nuestro corazón, y cómo fueron esos encuentros que cambiaron no solamente sus vidas, su entorno, sino que en algunos cambiaron una nación por completa. Así que todos nosotros, iglesia, tenemos un propósito en esta vida, pero no es hasta que nosotros tengamos ese encuentro con Dios, no vamos a poder descubrir realmente nuestro propósito. Mucha gente está haciendo muchas cosas, pero no es realmente para lo que Dios lo ha llamado a hacer. Pueden ser eficientes en ciertas áreas, pero cuando ellos encuentran su propósito y saben para lo cual ellos fueron creados, eso va a ser una forma maravillosa. Seba, ¿cómo se llama? Siempre me gusta este personaje, el que corría, la película, Chariots of Fire. Ajá, que él dijo una expresión que Dios se alegraba, ¿verdad? Cada vez que él competía. ¿Cuál fue la expresión, si te acuerdas? Dios se place cuando me ve correr. ¿Verdad? Es como que Dios se place verlo correr, porque ese había sido su propósito. Dios se place porque ese era su don. Ese era su don, lo que Dios lo mandó a hacer, y me encanta mucho. Se le recomendamos esa película, una película muy hermosa, y siempre que la veo me impacta, porque él estaba agradando a Dios con lo que realmente Dios lo mandó a hacer. Así que por eso muchos de nosotros somos llevados por diferentes procesos para poder entender nuestro lugar aquí en la tierra. Porque Dios no solamente nos creó, ¿verdad?, para ocupar un espacio o para ser el mejor padre o ser la mejor madre. Hay un propósito mayor que Dios nos tiene para estos tiempos. Así que lo peor que le puede pasar a uno, por lo menos yo lo digo en mi vida personal, es yo no saber para qué yo estaba aquí. Para qué yo estoy haciendo, ¿verdad? Porque todo me va a aburrir, todo no me voy a estar insatisfecha, no voy a estar contenta. Es lo mismo como los trabajos. ¿Cuántas personas están trabajando en lugares haciendo, ¿verdad?, un trabajo que no es lo que ellos siempre han querido hacer? Así que si ellos aún así son eficientes, imagínense haciendo realmente lo que le gusta, ¿verdad, don Seba? Que a mi suegro, por ejemplo, a él le encanta todo lo que el leer, el conocer de otras personas, pero quizás si lo ponen a él
no sé, por decir algo, qué sé yo, un electricista, no sé, quizás a lo mejor él lo iba a hacer, pero quizás no se sentía satisfecho, porque cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, hay una satisfacción, no es trabajo, yo no le llamo ni trabajo, yo creo que uno lo hace realmente con pasión, no te molesta, sino que, pero si la persona está molesta todos los días y ya voy para ese sitio, y ahora me voy a encontrar con fulano, y ahora me toca hacer esto, definitivamente tienes que analizar y pensar si entonces tienes que cambiar de lugar, porque vamos a estar tan insatisfechos tanto. Así que yo creo que esta va a ser una oportunidad, estas series, para que puedas quizás encontrar luz y que Dios, ¿verdad?, pueda revelar y que tú puedas prestar atención a lo que Dios quiere hablarte. Así que sabemos que Dios tiene un tiempo con cada uno de nosotros y hace posible ese encuentro, como dice en primera de Juan 4:10 al 19, que dice: en esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó a nosotros. Así que no es que nosotros busquemos a Dios, sino que Dios va a hacer todo lo posible para tener ese encuentro contigo y conmigo. Gloria a Jesús. Pero tenemos que tener en cuenta, iglesia, que no perdamos ese tiempo, que no reconozcamos cuando Dios nos está llamando, cuando Dios nos está captando nuestra atención, como le pasó a Jacob. Dice la palabra que cuando Jacob, él estaba huyendo de Esaú, y dice la Biblia que él se recostó en una piedra, y muchos de ustedes conocen, hasta coritos hay de ángeles subían, ángeles bajaban, y era la gloria de Dios, y era la gloria de Dios. Y pero dice que él, cuando despertó, no se había dado cuenta que Dios estaba ahí. Así que nosotros tenemos que estar en esa expectativa, que no nos pase eso, que Dios está tocando a nuestro corazón y que nosotros podamos realmente escuchar la voz de Dios y decir: no, el Señor me está llamando. Así que en esta noche vamos entonces con esta introducción, vamos a estar hablando entonces sobre el encuentro que tuvo José. Él es la persona que Dios le puso el corazón a mi hijo, el hijo menor de Jacob. Y como ese encuentro nos puede ayudar a nosotros hoy día, ¿verdad? Porque lo importante es no solamente la historia, sino cómo aplicarlo él como joven y a nosotros, a nuestra vida, a creer que no importa el lugar donde estemos ahora, ¿verdad?, sea en una cisterna, sea en una cueva, sea en una cárcel, que Dios tiene cuidado de nosotros. Dice la palabra en Génesis 39:23, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendió, el Señor lo hacía prosperar. Así que por eso que es tan importante nosotros estar en el lugar correcto, en el momento correcto y a la manera de Dios, porque realmente ahí vemos Dios manifestarse en nuestra vida para su gloria y su honra. Y ahora sí, lo voy a dejar entonces con mi hijo Isaí. Amén. Bueno, Dios lo bendiga mucho una vez más. Muy agradecido por estar aquí con ustedes, compartiendo con la familia y con ustedes en edad que nos están viendo nosotros a través del video en Facebook, en donde sea, en sus electronic devices. Y en esta noche, como mami dice, vamos a estar hablando sobre José y sobre su historia, y específicamente sobre su encuentro con Dios en la cárcel, y cómo ese encuentro con Dios lo envió a él a poder a seguir a hacer el propósito que Dios tenía para él con su vida. Así que voy a dar primeramente un repaso, like a summary de la historia de José, y entonces pues vamos a meternos entonces en cómo podemos aprender de esa experiencia que José tuvo para nuestras vidas. Amén. Así que si usted necesita encontrar todos estos detalles específicos, puede buscar en Génesis capítulo 37 al 50, que ahí van a poder encontrar todos los detalles de la historia de José, para que usted en su tiempo individuo pueda ir y repasar esa historia para clarificar todo si necesita. Amén. Pero todos sabemos que José fue el hijo menor de Jacobo, de los 12 que Jacobo tuvo, y como la Biblia nos cuenta, Jacobo trataba a José un poco más especial
que a los otros hermanos. Amén. Todos sabemos la historia de, o bueno, muchos sabemos, ¿no? Tal vez no todos, pero muchos sabemos la historia de cómo Jacobo le creó a José la túnica de colores. Y así que vemos que desde una edad bien joven, José estaba siendo tratado como una persona bien especial o más especial que sus hermanos. Y vemos que en este tratamiento esto crea un celos entre los hermanos de José. Y entonces, ¿qué hacen? Pues lo venden a José a Egipto. Hasta hay una escena donde ellos se sientan y comen pan mientras que ellos esperan para que vengan. Los de Egipto para llevarse a José, porque sí, ellos estaban celosos. Pero todos sabemos que todo lo que siguen a Dios, pues todo le obra para bien, aunque en el momento se ve difícil, pero en el final todo obra para bien. Amén. Y así que, ¿qué pasa? José es enviado para Egipto. Y ahí él pues, lo ponen a él como esclavo, y él termina en casa de Potifar, donde entonces ahí pues él crea una amistad con Potifar, y ahí pues las cosas se ponen un poco más buenas mientras que él está sirviendo a Potifar en su casa. Y un par de tiempo pasa y la esposa de Potifar le enfrenta a David porque ella tiene unos sentimientos para David y quiere... Para José. O para José, perdón. Y quiere entonces fornicar con José. Y José huyó de ella, y entonces ella le dice a Potifar que José trató de violarla y que él trató de forzarse así contra ella. ¿Y qué pasa? Entonces José termina en la cárcel, y ahí es donde nos encontramos en este pasaje. Y en Génesis capítulo 41, José está en la cárcel, y él en este punto de su vida, él ha interpretado los sueños. Dios le ha dado a él ese don, ¿verdad? Como Dios nos ha dado a muchos de nosotros diferentes dones, Dios le dio a José ese don de interpretar sueños. Y él había interpretado sueños en su juventud, sueños que tuvo con sus hermanos, que aumentaban más el celo porque Dios lo ponía a él sobre sus hermanos. Y también en la cárcel él se encontró con dos sirvientes de Faraón, uno que era de vino, ¿verdad? El copero. El copero, y el otro el pan. El panadero. El panadero. Y él le interpretó los sueños a los dos de esos prisioneros con quien él estaba. Y acontece que el faraón manda a buscar a esos dos prisioneros, y José le pide a uno de ellos que se acuerde de él, que por favor acuérdate de mí cuando esté con el faraón. Pero no, el que él le pidió, el del vino, sí. Se le olvidó. Y entonces pasan 2 años. Y aquí es donde José tiene ese tiempo solo con el Señor, ese tiempo donde él puede buscar del Señor él mismo. Amén. Y esa es una clave que nos enseña esta historia, que muchas veces ese encuentro con Dios que tenemos es algo que sí, Dios lo puede iniciar, pero también toma esfuerzo de nuestra parte para poder caminar en ese camino que Dios quiere para nosotros. Amén. Y muchas veces, ¿cómo eso se hace? Pues en su tiempo solo, en el tiempo donde uno solamente está con el Señor y no con otras distracciones que el mundo nos trae. Y en este encuentro que José tiene con el Señor, ahí viene el faraón, y el faraón está teniendo unos sueños, y ya han pasado como 2 años que él ha estado aquí. Después de que él le interpreta los sueños a los otros 2 prisioneros, han pasado 2 años, y entonces viene el faraón con sus propios sueños que no puede explicar. Y ahí es cuando uno de los prisioneros, que ahora está sirviendo al faraón otra vez, le dice: bueno, ahora me acordé de José que está en la prisión, ahora se lo va a mencionar al faraón, que él puede interpretar los sueños, que tal vez él te pueda ayudar. Y entonces ahí es cuando el faraón manda a buscar a José, y José
está enfrente del faraón y el faraón le pide que por favor me pueda interpretar estos sueños, estos dos sueños que yo tengo, porque yo no entiendo lo que significa. Y José, en Génesis capítulo 41, le dice al faraón: yo no tengo el poder para hacer esto, pero el Señor te puede revelar a ti lo que estos sueños significan. O sea, algo clave que podemos aprender de esta escena es que a través del encuentro con el Señor que José tuvo, él llegó a entender que el don que él tuvo para interpretar los sueños no venía de él, venía del Señor. Amén. Y así muchas veces nosotros nos ayuda a tomar ese tiempo para reflejar y preguntarnos por qué realmente es que yo estoy en la posición que estoy hoy. Porque quién es el que me está dando a mí la bendición y cómo es que cómo puede ser que yo he llegado a donde yo estoy. Y muchas veces se nos olvida a nosotros que Dios es el que nos ha alineado el camino y nos ha puesto ahí para poder prosperar en donde nosotros estamos. Amén. Y eso es lo mismo con José. Así que un punto que yo tengo aquí es que si usted quiere caminar en el propósito que el Señor tiene para usted, primero tiene que reconocer que todo se puede con Cristo y no solamente con nuestras fortalezas, porque con nosotros solos, como muchos saben, ahí fracasamos, siempre fracasamos, aunque pasen 1 año o 2 años y se prospere la cosa, pero al final del día las cosas se ponen malas si nosotros no estamos siendo dirigidos por el Señor. Y yo personalmente yo he experimentado eso pues con la escuela, donde sí muchas veces pasa un tiempo donde si uno no busca con el Señor las cosas parecen bien, pero ¿qué pasa con el estrés y el trabajo y la escuela y las relaciones? Todo te cae encima, entonces cómo se ponen las cosas, se pone más difícil y se hace casi imposible uno poder operar, pero sí se puede manejar todo eso cuando uno busca del Señor, y eso fue lo que yo experimenté yo mismo en mi vida personal. Así que cuando José interpreta estos sueños, vamos a regresar otra vez a la historia, entonces esto lo lleva al faraón a apuntar a José como su segundo de Egipto, el más alto segundo al faraón. Y en haciendo esto, José puede ayudar a faraón y a toda la nación nación, ¿verdad? Nación de Egipto, poder prepararse para esos 7 años de sequía que el Señor le había revelado al faraón que iban a acontecer, porque en esos sueños que José interpretó, el Señor le estaba contándole al faraón que iban a haber 7 años de prosperidad y 7 años de sequía. Y entonces vemos como encaminando en este propósito que Dios le ha dado, José ahora ha podido ayudar a esta nación completa a prepararse para un evento que sin el Señor tal vez no hubiesen estado preparados para confrontar eso. Y no solamente eso, pero en ayudando a Egipto, entonces Egipto se creó en como mami lo ha dicho, como una ciudad de refugio para otras naciones también durante esos años de sequía, que hasta lleva a la familia de José, que al principio lo vendieron, a ir allá a buscar comida y a pedirle a José que lo ayude a ellos. Así que vemos cómo ese encuentro con Dios que José tuvo en ese tiempo solo en la cárcel, lo llevó a él ahora a este nivel donde a través de Dios puede entonces influenciar y salvar vida. Y en Génesis capítulo 45 verso 5, y voy a esperar para que mami lo ponga y usted lo puede buscar, José mismo lo dice: ahora pues, y esto es José hablando con sus hermanos después de que ellos le pidieron a él perdón por haberlo vendido a Egipto. Él le dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Así que aquí vemos plano que Dios, el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel, que se iba a convertir en el pueblo de Israel, para estas 12 tribus,
fue para salvarlos y para traerles prosperidad. Y para que eso acontezca, todo lo que pasó antes, todo lo que acabamos de mencionar, tuvo que pasar también. Pero también José mismo tuvo que tener ese encuentro con Dios para entonces poder seguir en este propósito que Dios tenía planeado para él. Amén. Amén. Así que ahora vamos a hablar sobre este encuentro con Dios específicamente, que dame un segundito para leer una vez más mis notas. Pero también sabemos que caminando en este encuentro con Dios, tenemos que definir qué significa este proceso, cómo es que nosotros podemos entender que este es un encuentro con Dios, amén, y no solamente otra cosa, porque sé que mucha gente se puede confundir, bueno, yo leí la Biblia un día y oré y me sentí muy bueno y eso para mí fue un encuentro con Dios, pero creo que es bien difícil poder definir cuál es un encuentro con Dios para ustedes que están estudiando esto también. Y entonces lo primero es que un encuentro con el Señor acontece cuando una transformación ocurre entre nosotros, amén. Así que la persona vieja es muerta, o bueno, that's how we say it. Pero entonces una persona nueva es la que nace. Así que y vemos la transformación entre la fe que uno tiene y en sus acciones, y eso se ve con la historia de José. Cuando él tiene ese encuentro con el Señor, ya vemos en ese dicho, cuando el faraón le pregunta a él, por favor, interprétame a mí estos sueños, José le dice, no es a través de mí que te voy a poder interpretar estos sueños, es a través del Señor. Así que vemos aquí, a través de las acciones que José hace en esta historia, que él reconoce que lo de él no viene de él, sino del Señor. Y así como uno sabe que uno ha tenido un encuentro con el Señor, cuando esa fe se aumenta y esa fundación está ahí y se refleja en las acciones que uno toma, de acuerdo de sí mismo y con otras personas también. Y también vemos que la voluntad de una persona se alinea con la voluntad de Dios. Muchas veces una persona que todavía no ha tenido un encuentro con el Señor no va a estar caminando de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que, pues, por ejemplo, una persona que yo he conocido personas en la iglesia que han dicho, bueno, yo he tenido un encuentro con el Señor, pero yo todavía voy a estar caminando en este pecado de fornicación. Entonces, ¿cómo me puede decir a mí que usted ha tenido un encuentro con el Señor cuando la Biblia strictly states, lo dice planamente, que usted no debe fornicar? O sea, y esto no es para juzgar, porque no estamos aquí para juzgar, el amor está ahí, pero es un ejemplo para poder illustrate. Una ilustración. Una ilustración de que cuando uno tiene ese encuentro con el Señor, su voluntad se alinea a la voluntad del Señor. O sea, lo que Jesús dice que es correcto en la Biblia, eso es lo que se sigue, y lo que el Señor dice que no es correcto en la Biblia, eso es lo que no se hace. Y eso de una de las maneras que uno puede ver que ha tenido ese encuentro con el Señor. Así que vamos entonces ahora a estudiar unos ejemplos de lo que debemos estar cuidadosos de estas cosas que pueden venir, porque muchas veces cuando ya hemos tenido ese encuentro con el Señor, vienen distracciones que el enemigo nos envía a nosotros para alejarnos de ese propósito del Señor. Y lo vemos en la historia de José, primeramente con la esposa de Potifar, que vino a tentar a José para alejarlo a él del propósito que el Señor tenía con él. Porque imagínese usted si José hubiese pecado con la esposa de Potifar, entonces tal vez lo hubiesen matado en vez de ponerlo a él en la prisión. Tal vez Potifar lo hubiese matado, y ahí se termina el propósito de José. Y entonces que
lo recto pues se quiebra también. Es importante, ¿verdad? Las effect. decisiones que tomamos en nuestra vida, cómo pueden afectar el propósito que Dios tiene para con nosotros, exactamente como tú mencionas, porque si José, siendo joven, me imagino que era guapo, la esposa de Potifar era hermosa, ellos estaban solos, ¿quién se iba a enterar? Era una oportunidad, pero él quiso honrar a Dios primero que nada, porque él todavía no sabía, él había tenido los diferentes tipos de sueños que Dios le había revelado, por eso hasta su túnica representaba que él iba, él iba a liderar hasta cierto punto de su vida, pero todavía no estaba preparado para tomar esa posición. Así que qué importante es, ¿verdad? Como jóvenes, especialmente en estos tiempos, de guardarse, de esperar el tiempo del Señor, porque la moda es que se vayan a convivir con sus novios, esa es la moda, eso es lo que hay, hasta dentro de las iglesias ya todo eso se ve y se está viendo como algo normal, pero como tú bien dijiste, la palabra de Dios es clara, somos nosotros los que tratamos de acomodarla para justificar nuestro pecado, pero lo que Dios ha dicho, Dios, así es, y qué lindo, ¿verdad? Que José pudo entender que en ese momento la mejor decisión era huir, que quizás muchos quizás lo hubiesen criticado, ¿verdad? Un joven lo hubiesen criticado, pero ¿cómo que tú no aprovechaste la oportunidad con la muchacha más bonita? Y tú hiciste eso, ay, tú eres que, ¿verdad? Te empiezan a decir y te empiezan a decir muchas cosas, pero el propósito quedó intacto. Sí. Gloria a Dios. Y por esa acción, él eventualmente pudo llegar a donde llegó. Así es. Gloria así a Dios. Es. Así que sí, tenemos ese ejemplo, nos enseña a nosotros, como dice, a huir de esas distracciones que nos tratan de alejarnos a nosotros de nuestro propósito. Y también el segundo ejemplo que me vino al espíritu fue de el tiempo que José pasó en la casa de Potifar también, porque sabemos que al fin del día José no fue destinado a quedarse toda su vida en casa de Potifar tampoco. Dios, ahí no era donde Dios lo quería, y muchas veces nosotros en nuestra vida diaria tenemos esta zona de conformity, de conformismo. De conformismo, que tal vez que si José se hubiese quedado ahí en esa casa, tal vez él tampoco hubiese llegado al destino que que Dios tenía para su vida. Porque sí, tenía una amistad con Potifar, todo estaba bien, hasta que entonces vino la esposa de Potifar para tentarlo. Pero hay zonas de conformidad que si usted tiene una, sería bueno presentarle esa zona al Señor, para que Él nos vaya moviendo hacia ese propósito que Él tiene para nuestra vida, porque todo lo que el Señor tiene para nosotros es mejor, y el Señor siempre quiere que nosotros nos estemos moviendo hacia el próximo nivel. Yo sé que mami, tú has traído enseñanza de eso, ¿cómo se dice? Like transfer, ¿cómo se dice? Empezaba con una T, trascender. Sí, de trascender. De trascender. Y entonces, ese es el segundo ejemplo. Y el tercero es, también tenemos que, cuando tenemos ese encuentro con el Señor y empezamos a caminar hacia ese propósito que el Señor tiene para nosotros, también tenemos que tener mucho cuidado hacia las opiniones que escuchamos de otras personas. Eso no es decir que no debemos tomar consejo de personas. Amén. Pero vemos que también en la historia de José, que hay personas en su vida que tratan de limitarlo a él a su perspectiva, a lo que ellos piensan que él debe ser. Así que vemos que la manera que Jacobo lo trata a él, aunque es una manera buena, y él quiere que José tenga todo lo mejor, eso no es lo único que el Señor quería para José, tener una túnica linda y ser el mejor de los hermanos, porque también vemos que los otros hermanos, su tribu, también terminaron siendo tribu que ¿cómo se dice? They completed, completaron muchas cosas en el nombre del Señor también. Los levitas fueron sacerdotes para el pueblo de Israel. Amén. La tribu de Judá fue una de las dos, y la de Benjamín fue una de las dos que se quedaron cuando el reino se dividió. Así que la manera que Jacobo percibía a los otros hermanos de José,
tal vez no cuadraba con el propósito que el Señor tenía para la familia de su hermano de José y también con él mismo. Así que hay muchas veces que tenemos que tener cuidado de la opinión de otra persona y no dejarnos ser limitados o dejar que la persona nos diga, no, bueno, si Dios te ha puesto a ti la pasión para predicar, tú nunca lo vas a poder hacer porque estás demasiado muy nervioso. O tú sabes que hay mucha gente que te pone límites, que te dicen nunca vas a poder hacer lo que Dios quiere para tu vida porque porque tú tienes este flaw, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo nos apunta nuestras debilidades a nosotros para que no sigamos en ese propósito. Pero Dios nos llama a nosotros como hablamos, a trascender y al final a llamar almas para Él, porque eso es lo que Jesús nos llamó a hacer, era a discipular y a llevar otras almas para Él, para su reino y para glorificarlo a Él. Así que tengo aquí unos versos también que me gustaría repasar. Primeramente en Proverbios capítulo 16, verso 4. Y una vez más, para Proverbios capítulo 16, verso 4 dice: todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. O sea, para esos que tal vez tengan sus dudas de que el Señor tiene todo ya planificado, pueden dormir bien, dormir en paz, porque aquí dice la palabra que Dios tiene ya todo ya cuadrado. Ya el Señor no hay nada que el Señor no sepa que va a pasar. No hay nada que cuando caminamos en obediencia y en fe con el Señor, que Él no va a estar preparado para ayudarnos y protegernos. Y muchas veces sé que yo mismo lo he experimentado ahora de graduarme de la escuela, que el futuro se ve uncertain, no se sabe exactamente, incierto, no se sabe exactamente dónde el Señor me va a terminar mandando, pero yo tengo esa confianza y esa fe que el Señor ya tiene ese futuro ya planificado conmigo, aunque yo no lo he visto. Y yo sé que hay muchos amigos también míos que están bien nerviosos, que no saben cómo van a pagar las deudas, que no saben cómo van a poder manejar la nueva familia que ellos tienen ahora, que muchos han casado, pero el Señor tiene todo ya cuadrado para eso que lo siguen, para eso que descansan en Él. Amén. También el próximo versículo viene en Colosenses capítulo 1, verso 16, que dice: porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Amén. Así que este versículo lo quise incluir para esos que también no están bien seguros si Dios sí tiene un plan para cada uno de nosotros, porque esto enseña que si fuimos creados por Dios y para Él, que Él tiene un plan para nosotros, porque Dios nunca iba a crear a su creación sin propósito, sin nada, porque Dios es un Dios organizado. Dios no es un Dios de caos, así se dice. Dios no es un Dios de caos. Dios tiene las cosas planificadas. Eso no significa que no tenemos el libre albedrío de escoger si lo vamos a servir o no, pero cuando sí escogemos al Señor, ya sabemos que Él tiene ese plan ya hecho para nosotros. Y el último versículo que también le quiero traer es en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que aquí vemos también que el propósito del Señor para todas nuestras vidas, de acuerdo a cada persona individual, todo nos lleva a nosotros al trono, a Jesús, y todo lo que hacemos en nuestra vida para glorificarlo a Él y para llevar a las almas ante los pies de Jesús, porque
Jesús, el Señor, es el que nos da a nosotros la paz, es el que nos da a nosotros nuestro propósito. Amén. Y eso es nuestra función. Así que pueden ver muchas diferentes maneras o caminos que el Señor quiera que nosotros vayamos, porque todos tenemos diferentes dones, todos tenemos diferentes pasiones y sueños. Yo mismo tengo un sueño de trabajar para el gobierno, y si esa es la pasión que el Señor quiere usar para poder llegar a las naciones, entonces pues que me use así. Pero al final del día el Señor nos ha puesto a nosotros aquí pues para amar al Señor y para vivir así en paz y en todo lo que es bueno, porque eso es lo que el Señor quiere. Así que vemos que sí, en la misma manera de José y su historia, el propósito del Señor lo va a glorificar a él y a su reino, te va a satisfacer a usted, porque también le va a traer a usted ¿cómo se dice? Joy, gozo, alegría. Gozo, que hemos hablado en el pasado, que eso es diferente de happiness, felicidad. De felicidad, porque la felicidad puede ser temporaria, pero el gozo es eterno. Amén. Y también te da identidad, como mami tú dijiste en el principio de este mensaje, de que cuando no estamos con el Señor estamos buscando cosas que no nos satisfacen. Y sí, eso puede ser de la forma de trabajo que uno hace pues, por pagar los biles, o puede ser que uno pasa todo su tiempo en la casa viendo el Netflix sin hacer nada. Pero cuando caminamos cuando tenemos ese encuentro con el Señor y cuando caminamos en esa identidad nueva que el Señor nos da, entonces somos satisfechos y somos llenos. Amén. Y también nuestro propósito nos ayuda a salvar a otra persona. Vemos que José pudo salvar naciones enteras con los sueños que Dios lo ayudó a él interpretar, y de esa misma manera el Señor nos llama a nosotros a traer esa salvación eterna. Tal vez puede ser física, pero lo más importante es espiritual. Amén. Hasta para personas que están en sus últimos días en el hospital, todavía hay esperanza para ellos. Para los que no conocen al Señor todavía. Así que no importa cualquier mentira o cualquier duda que uno pueda tener, si usted es joven o viejo escuchando este mensaje. Adulto, ¿no? Dad, don't laugh at me. Mayorcito. Pero you know what I mean. Pero con experiencia. Tengo el vocabulario bien limitado, pero sí, Dios ama a todos. Amén. Pero sí, no importa la edad o en cualquier etapa que uno esté, el Señor siempre está listo para tener ese mismo encuentro, ese encuentro genuino con nosotros, y para dirigirnos hacia ese propósito que tiene para nosotros. Así que ese es mi mensaje. Pero Dios los bendiga a todos, y espero que este mensaje pueda ser de bendición para esos que también están viendo posteriormente. Y sí, los amamos a todos. Amén, gloria a Dios. Así que qué lindo, ¿verdad? Iniciamos esta nueva serie con los propósitos de Dios. En este caso fue con el joven José. Y aunque aparenta, ¿verdad?, que es algo como que es fácil de decir, como que fue vendido, como que fue llevado a la cárcel, después fue acusado, y luego no, fue un tiempo, un proceso que tenía que pasar José para poder estar listo para la posición que Dios tenía para él. Y José, quizás como muchacho, él, ¿verdad?, estaba contento con su túnica de colores y haciéndole bulla a los hermanos. Mira lo que mi papá me hizo, aunque era profético lo que el padre le había dado a él, pero él todavía no estaba listo. Entonces él tuvo que pasar por ese proceso de soledad, proceso de rechazo, de acusaciones, pero Dios estuvo con él. ¿Por qué? Porque Dios tenía un llamado, Dios tenía un propósito con él, y tenía ese encuentro preparado para usar a José, como tú mencionaste, ¿verdad?, para salvar a toda la nación, a todo el pueblo de Egipto, y también a su familia, que eran 70 miembros de su familia para ese entonces. Y cómo Dios
no le mencionó todo eso a José, solamente le dio, ¿verdad? Como unas chispitas nada más, porque quizás a lo mejor se hubiese o puesto muy orgulloso o se hubiese asustado. Quizás pienso yo que pudiera haber sido las dos, pudiera haber pasado las dos cosas, pero imagínatelo ahí en la cisterna mientras él estaba ahí en ese pozo. Quizás pensaba, bueno, ¿a dónde me van a llevar? ¿Me van a vender? ¿A dónde? Estoy lejos de mi familia. Y muchas veces, ¿verdad? El Señor nos saca de lugares y nos lleva a otro lugar porque Dios quiere hacer algo. Lo mismo puede ser con nosotros mismos, ¿verdad? Nos sacó de nuestro país, donde teníamos, gracias a Dios, teníamos todo. Y vinimos a esta nación, y Dios bendiga a esta nación con un propósito, y ahora nosotros entendemos el propósito que Dios tenía con nosotros. En ese momento no lo entendíamos, y quizás hasta nuestras familias no lo entendían. ¿Y por qué se van a ir? Si tienen aquí, tienen trabajo, están aquí, y yo sé que también ellos lo sufrieron, la separación, al igual que nosotros también la sufrimos, pero supimos que Dios estuvo con nosotros y está con nosotros guiándonos, ¿verdad? Y tú como joven, como tú dijiste, tú tienes unos planes, y Dios te va a ir mostrando y enseñando hacia dónde Él te va a llevar. Quizás ahora no tienes todo el cuadro completo, pero Dios ya sí, como lo mencionaste en el libro de Proverbios, ¿verdad? Que todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. Así que Dios tiene ya, como tú decías, ya planificado el futuro que Él tiene para con nosotros, y es algo bueno, porque lo dice su palabra, sus pensamientos son de bien, pero Dios quiere tener ese encuentro con nosotros. Dios quiere que nosotros estemos alerta, ¿verdad? Y que estemos caminando, porque una de las cosas que dijiste es que como yo sé que tengo ese encuentro con el Señor, una cosa que mencionaste es que me empiezo a alinear a la palabra, ¿verdad? Me empiezo a alinear y empiezo entonces a caminar según la palabra lo está estipulando, y así yo sé que yo he tenido ese encuentro genuino con el Señor, que vamos todavía a tener nuestras cositas, uno claro, falla, que sí, todos son imperfectos, pero claro. el deseo de nuestro corazón es poder obedecer al Señor. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio de corazón, tiene que haber un cambio de mente cuando realmente nosotros tenemos ese encuentro con el Señor. Así que, hijo, gloria a Dios por esa palabra. Yo sé que va a ser de edificación, y ha sido edificación para mi vida. Y le pedimos, ¿verdad?, que la pueda compartir con sus hijos, con sus jóvenes, porque pues, es de parte de un joven hablando a otro joven, y también a los viejitos, como dijiste. Pero le damos gracias a Dios por tu vida, y yo sé, Isaí, pues, que el Señor también está guiando tus pasos. Lo importante es eso, no olvidarnos nunca de ese encuentro que el Señor tuvo con nosotros. Yo no me olvido de ese encuentro que yo tuve con el Señor, y eso es lo que me ha ayudado a yo permanecer y a seguir hacia adelante. Lo recuerdo como si fuera el día de hoy, así que yo creo que una de las experiencias más hermosas que yo he experimentado en mi vida, haber tenido ese encuentro genuino con el Señor. Amén. Así que el pastor, si quiere pasar por aquí antes de... Gloria a Dios. Gracias, Isaí. Amén. Dios te bendiga, Dios mi amor. bendiga a todos. Amén. Muy bien, Isaí. Thank you. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Así que... Gloria a Dios por su palabra. Y no, una aclaración que yo quiero, ¿verdad?, hacer, ¿verdad?, que no se sientan mal por la expresión que usó Isaí de viejitos, porque si hay viejitos, si usted tiene 149 años o más, usted es viejito, pero si tiene menos de eso, considérese joven. Amén. Así dentro del otro grupo. Pero gloria a Dios por eso. Estuve buscando lo que tú mencionaste al principio, ¿verdad? Y yo quiero recomendar esa película porque es un buen ejemplo de un hombre que confiaba en Dios. Amén. Su nombre fue Eric Liddell, y él fue un atleta escocés que de hecho, cuando leí es chino porque nació en China, pero nació de misioneros. Sí, sus padres eran misioneros escoceses, y entonces él era cristiano, pero él compitió, ¿verdad?, en unas competencias atléticas, y esto es lo que él dice, yo creo que Dios me hizo con un propósito, pero también me hizo rápido, y cuando yo corro siento que se complace.
Qué lindo, a mí me encanta, ¿verdad? de verdad, Hermoso. me Y hay llena una eso. escena en esa película, Ajá. Chariots of Fire, de cómo él Se rehusó cae. porque Ah. su sábado, su día de reposo era el domingo y querían hacer unas competencias, ¿verdad? Unas competencias ese día. Y él dijo, ese día yo no corro, ¿verdad? Como unas eliminatorias. Ajá. Y nada, pero Isaí, gracias por esa palabra de parte de Dios. Yo apunté muchas cosas, pero no voy a añadir más. Muchas cosas muy importantes y sobre todo que el encuentro con Dios fue de las cosas que más me gustó. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, tiene que haber una transformación. Así, amén. O sea, no podemos, imposible que nosotros nos encontremos con Dios y que nos quedemos igual, ¿verdad? Algo en nuestra vida tiene que cambiar y va a cambiar para lo mejor, ¿no? No vamos a quedarnos con los mismos malos hábitos, con la misma, el uso del lenguaje profano. Vamos a cambiar y vamos a mejorar con el Señor. Y Isaí lo dijo muy bien, con Dios los éxitos son permanentes. Amén. ¿Por qué? Porque no depende de las circunstancias. El éxito depende de tú tener a Dios en tu vida y no importa, tengas lo que tengas el negocio o no lo tengas, vas a estar contento. Amén. Eso es una persona exitosa que puede estar contenta, tenga mucho o tenga poco, como Amén. dijo el apóstol, porque nuestro gozo viene Bien. de Dios. Amén. Y entonces eso quiere decir que cuando tenemos a Dios y sabemos que todo está en sus manos, no importa pase lo que pase, sabemos que Él está en control y que vamos a estar bien. No, y él dijo algo muy importante con relación a lo del encuentro con Dios, porque si vemos la Biblia, los fariseos se encontraron con Dios, los saduceos se encontraron con Él, y ellos no tuvieron La la transformación porque ellos no quisieron, no quisieron ese cambio para sus vidas, prefirieron, ¿verdad?, agarrarse de su religión, lo que ellos creían, lo que ellos pensaban que era, y no dieron ese paso, ¿verdad? El Señor estaba ahí también para ellos, pero ellos no lo recibieron, no quisieron tener ese encuentro con Él. Así que no solamente, ¿verdad?, como Él dijo, de leer un versículo, ya tuvo un encuentro con Dios, no tiene que haber una transformación en nuestra vida, y eso es un proceso, ¿verdad? En el caminar del Señor es algo que tenemos que hacer día a día. Dios sigue tratando con nosotros a la medida que nosotros reconozcamos nuestras debilidades, se las ponemos en las manos del Señor y Él poco a poco va cambiando por eso dice que diga el débil fuerte soy en Cristo Jesús, porque esa debilidad yo se la entrego a Él y entonces Él me va haciendo fuerte en esa debilidad, y ahí es donde nosotros seguimos conociendo a ese Dios vivo que definitivamente ese propósito mío no solamente me va a afectar a mí, sino que va a beneficiar a los que están alrededor de mí. Y es bien importante, ¿verdad?, que enfaticemos en eso, en ese aspecto de que es una transformación diaria y un caminar diario, porque muchas personas piensan que el cristianismo o el ser cristiano quiere decir que son perfectos. No, al contrario, somos personas muy imperfectas que reconocemos que porque somos imperfectos necesitamos a Dios para poder tratar de mejorar todos los días con su ayuda. Amén. Así Gloria que gracias a Dios por su palabra, gracias Isaí, que Dios bendiga tu vida mucho, te amamos, hijo, y que te siga usando así como te ha usado hasta ahora. Vamos a orar entonces para hacer despedidas. Claro que sí. Amén. Entonces ya saben que esta va a ser la nueva serie, un encuentro con el Dios vivo que nos lleva a nuestro propósito, y entonces no se lo pierdan el próximo miércoles con el otro personaje de otro encuentro en la Biblia. Así que Amén. vamos a orar ¿qué es hoy? Miércoles. Es miércoles. El viernes entonces los esperamos para la oración. Sí. Bueno, es que el viernes se pone Sí. casi viejito, se pone viejito Sí, el no, pastor. yo creo que el viernes sí, no. Sí, el viernes vamos a cancelar la oración Sí, por este viernes, sí. porque vamos a estar celebrando Sí, tu cumpleaños, que te pones viejito, sí. Exactamente, yo estoy muy emocionado de ver qué se siente tener 27 años, así que estoy bien contento por eso. Sí, nos disculpan, tenemos familia aquí, entonces van a salir ya para Texas, y entonces ellos quieren pues compartir ese tiempo con el pastor, así Amén. que, pero usted en casita pues puede tomar ese tiempo de oración, o también pueden enviarme las peticiones, que también de todas maneras, aunque no lo hagamos aquí por las redes, siempre me gusta tener las peticiones, y en mi tiempo también las estamos incluyendo. Amén. Así que sí, es verdad. Entonces nos veremos el domingo, si así Dios lo permite, para nuestro servicio a las 10:30. Y me van a ver un año más joven. Vamos a orar.
Padre Gracias, Santo, Señor, Dios te adoramos. Todopoderoso, te damos gracias, Señor, Sí, porque tú has Espíritu de estado Dios. presente en esta noche. Gracias, Gracias Señor. por la palabra que has traído a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, Sí, Padre. a tener ese encuentro contigo y que podamos ser transformados como lo Gracias, fue Señor. José, Padre. Que entendamos que aunque tengamos y pasemos por diferentes etapas, algunas negativas en nuestra vida, tú siempre las vas a usar para llevarnos a nuestro propósito, Gracias, para que Jesús. aprendamos y para que podamos confiar y tener la esperanza y depender en Amén. ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos dé la sabiduría para huir de la tentación, Padre, para hacer tu voluntad, Señor, Gracias, y Jesús. ser pacientes y esperar en ti, Señor. Gracias, Te damos Jesús. gracias porque tú nos cuidas a todos, porque todos somos tus hijos y tus hijas. Señor, sabemos que tú nos amas a Gracias, cada uno Señor. de los que hemos creído en tu Hijo, Señor, y Gracias, te damos Padre. las gracias porque sabemos, Padre, que nuestra vida está en tus manos. Gracias, Te pedimos Jesús. que bendigas a Isaí de una gran manera, que lo puedas seguir llenando de tu sabiduría y de tu Amén. palabra, que él pueda ser luz en medio de las tinieblas, al Gracias, igual Señor. que los hijos de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, los cuales tú has sellado para tu reino. Sé tú levantándonos, Gracias, Señor, Señor. y levantándonos a cada uno de nosotros para que caminemos en tus pasos y Gracias, podamos Señor. cumplir con el propósito para el cual tú nos has llamado. En el nombre de Jesús te Gracias, pedimos Señor. estas cosas y te pedimos que nos dejes el descanso para levantarnos mañana con nuevas fuerzas para hacer, Señor, lo que tú nos has llamado a hacer. Gracias, Te damos Señor. la gloria y la honra siempre, Señor, y te damos las gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Así que gracias, hermanos, por estar con nosotros y, como dijo la pastora, si Dios permite, nos vemos el domingo. Que Dios los bendiga. Amén. Bendiciones. Que descansen.